Vamos a resolver algunos problemas de dinámica completos para poder entender mejor cómo aplicar el concepto de la segunda ley de Newton, fuerza masa por aceleración, a este tipo de problemas. Primero vamos a desarrollar 3 puntos a tener en cuenta cuando nos enfrentemos con los distintos problemas que nos pueden plantear en las prácticas. Todos los problemas se resuelven de manera similar, aplicando la segunda ley de Newton, pero hay que tener algunos cuidados para no cometer errores. Lo primero que tenemos que hacer siempre en todo problema de dinámica es desarrollar lo que habíamos dicho, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y eso se hace un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que está involucrado en el problema. Si son 2 bloques, 2 diagramas de cuerpo libre, 3 bloques, 3 diagramas de cuerpo libre y así sucesivamente. Con su correspondiente eje coordenado, X e Y. Recuerden que habíamos visto en la clase anterior que existían problemas donde involucraban planos inclinados. Entonces ahí el eje X, Y sufrió una modificación a lo que nosotros habitualmente estábamos acostumbrados a trabajar en las prácticas anteriores. Entonces, la realización correcta del diagrama de cuerpo libre es fundamental. Antes que empezar a plantear cualquier ecuación, debemos sí o sí plantear y realizar en forma correcta el diagrama de cuerpo libre. Segundo, vamos a plantear, una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, identificando el eje X y el eje Y, planteamos la segunda ley de Newton, tanto para un eje como para el otro, en cada bloque involucrado. Después nos vamos a encontrar que dichas ecuaciones es posible que en el eje Y, por ejemplo, no nos resulten útiles. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando los distintos problemas, ¿sí? Y otra cosa interesante es que este método, el de plantear los diagramas de cuerpo libre y como primera medida y segundo plantear la segunda ley de Newton, sirven tanto para planos horizontales, planos inclinados, para trabajar con rozamiento o sin rozamiento o con uno o varios cuerpos, ¿sí? El método es exactamente el mismo. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el primer problema. El primer problema consta de 2 bloques, ¿sí? Un bloque A y un bloque B, que uno de ellos está sobre un plano inclinado y el otro sobre un plano horizontal. Entonces, en este caso vamos a tener que plantear, como bien habíamos dicho anteriormente, en el método, los diagramas de cuerpo libre, tanto para el bloque A como para el bloque B. Una cosa interesante a tener presente en todos estos problemas donde hay bloques unidos por cuerdas es que las cuerdas las vamos a considerar que son inextensibles, ¿sí? Son elásticos, no son elásticos. Entonces, la tensión es la misma en toda la cuerda. La tensión de la cuerda T es la misma en todas las cuerdas. Y otra cosa interesante es que una vez planteado el movimiento del cuerpo, o sea, para dónde acelera, todo el bloque, todo el sistema completo se acelerará a la misma aceleración, ¿eh? Por lo tanto, la aceleración en el bloque A va a ser igual a la aceleración en el bloque B. Bueno, vamos a empezar a plantear como primera medida el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a realizar los correspondientes diagramas. Vamos a hacer un diagrama para el bloque A y vamos a hacer un diagrama para el bloque B. Un diagrama para el bloque A y un diagrama para el bloque B. Entonces, cuando nosotros hacíamos el diagrama de cuerpo libre, recuerden que teníamos que establecer el eje X y el eje Y. Entonces, para el eje, vamos a correr un cachito para acá. Entonces,
cuando yo planteo el eje X y el eje Y, vamos a hacer el eje X y el eje Y para el primer bloque, es un eje X y un eje Y al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? O sea, el eje Y en el eje vertical y el eje X en el eje horizontal. En cambio, para el segundo bloque nos vamos a encontrar que nuestros ejes, ¿sí?, van a tener otra disposición. El eje X va a tener paralelo al plano de movimiento y el eje Y va a ser perpendicular a este. Entonces, en esa pequeña modificación nos van a entrar en juego, como ya habíamos visto anteriormente, las componentes del peso. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con el diagrama del bloque A. Entonces, el bloque A, recuerden que un diagrama de cuerpo libre solamente se dibujaba el bloque y las fuerzas actuantes sobre él. Entonces, vamos a empezar poniendo el peso del bloque A, ¿sí? El peso del bloque A. Entonces, acá vamos a hacer el peso del bloque A. Tratar de hacerlo prolijo. Entonces, acá vamos a hacer el peso del bloque A. Y recuerden que el peso siempre apuntaba en la dirección del centro de la Tierra. Y la normal al peso, la normal siempre la hacíamos perpendicular. Al plano de apoyo. Y después acá nosotros nos vamos a encontrar que tenemos una nueva, una fuerza, que es la fuerza que le hace la cuerda a este bloque, que es en el sentido del eje de las X. Recuerden que las fuerzas que hacen las cuerdas nosotros las llamábamos T, tensión de la cuerda. ¿Sí? Después tenemos la normal, y tenemos el peso. Entonces ahí ya planteamos el diagrama de cuerpo libre del bloque A, ¿sí? Ahora vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre del bloque B, ¿sí? Entonces, el bloque B va a tener el peso, pero ¿qué pasaba con el peso? Siempre el peso se dibuja para apuntando al centro de la Tierra, siempre igual. Entonces, eso ya lo habíamos visto. La normal es una fuerza que apunta perpendicular al plano de apoyo. Y acá nos vamos a encontrar que la soga también está haciendo fuerza, pero va a ser en el eje de las X, el que nosotros llamamos nuevo eje de las X. Y la soga en este caso está siempre, las sogas, las fuerzas que hacen las sogas, las cuerdas sobre los bloques, es saliendo, es decir, siempre tiran de ellos. Los bloques siempre son tirados por las cuerdas y las sogas. Tenemos entonces la tensión, tenemos la normal y tenemos el peso. Ahora sí. Y ahí pudimos hacer los dos diagramas del cuerpo libre, tanto del bloque A como del bloque B. Ahora lo que nos queda es empezar a plantear las ecuaciones. No perdamos de vista que siempre vamos a partir de nuestra conocida, como decía el método, segunda ley de Newton, donde la segunda ley de Newton se plantea como la sumatoria de fuerzas resultantes es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta recuerden que se dividía en dos. Nosotros vamos a trabajar tanto una sumatoria de fuerza para el bloque A y también vamos a plantear una sumatoria de fuerza para el bloque B. A su vez,
A su vez, vamos a trabajar con sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, para empezar a trabajar, vamos a copiar el bloquecito del diagrama este. Vamos a copiarlo. Control C. Si lo podemos hacer completito, ahorramos un paso. Ahí está. Control C. Entonces me voy a la página siguiente, control V. Eso. No importa esto porque esto lo llevo. Exacto. Muy bien. Vamos a empezar a plantear entonces los diagramas de fuerza, los sistemas de fuerza. Vamos a empezar con el bloque A. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿sí? El bloque A va a ser igual a la masa del bloque A. Vamos a... Entonces, vamos a ver que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X del bloque A va a ser igual a la masa del bloque A por la aceleración en el eje de las X del bloque A. ¿Mm? Y si nosotros observamos en el eje de las X, nos encontramos con que existe una sola fuerza que es la tensión. Y como nosotros habíamos dicho que este cuerpo se aceleraba en este sentido y este cuerpo se aceleraba en este sentido, vamos a hacer la consideración que vamos a considerar positivos a todas aquellas fuerzas que tengan la misma dirección que la aceleración. Entonces acá nos va a quedar que tenemos la tensión que está en el mismo sentido de la aceleración. Entonces acá nos queda que tensión, no hay otra fuerza en el eje de la X, es igual a la masa del bloque A por la aceleración en el sentido de las X del bloque A. Y ahí planteamos la primera ecuación en el eje de las X. Y ahora vamos a plantear en el eje de las Y. Entonces cuando yo planteo la sumatoria de fuerza en el eje de la Y del bloque A, me queda que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y del bloque A es igual a la masa del bloque A por la aceleración en el eje de las Y. ¿Sí? Y en el bloque A, fíjense, en este caso cuando la aceleración se produce, cuando no hay aceleración en el eje, como en este caso, el bloque no sube ni se va para arriba ni baja, por lo tanto su aceleración es cero. Vamos a considerar positivos para arriba y negativos para abajo. Entonces me va a quedar normal menos el peso, normal menos el peso, es igual a masa del bloque A por la aceleración en la dirección de la Y. Y ahí planteé la segunda ley de Newton en el eje de la Y. Ahora vamos a trabajar un poquito con el bloque B. El bloque B tiene la particularidad que estamos hablando de un bloque que está en un plano inclinado. Por lo tanto, va a aparecer las famosas componentes del peso, que son las que van a provocar el movimiento del cuerpo. Vamos a dibujarlas. Entonces, acá vamos a tener una componente del bloque, ¿no? Una componente
el eje de las X. Ahí. Una componente en el eje de las X. El peso, ¿no? Ahí estamos. Y vamos a tener... sí, damos vuelta. Vamos de vuelta. Ahora sí. Y una componente en el eje de las Y. Una componente en el eje de las X. Y una componente... Este es el de las X. Ahora sí. Entonces tenemos esta componente es P de X y esta componente es P de Y. Recuerden que este bloquecito se mueve en esta dirección. Entonces, si se mueve en esa dirección, el eje de las X es este y este es el eje de las Y. Entonces, ahí tenemos las componentes. Recuerden que habíamos visto, vamos a ir un poquito para atrás para recordar cómo era el tema de las componentes. Ahí está. Recuerdan que las componentes eran P de X era peso por el seno y P de Y peso por el coseno. Entonces, vamos de vuelta a nuestro problema y nos vamos a encontrar, vamos a escribirla, que la componente P de X, el bloque B, es igual al peso P por el seno del ángulo alfa. Y la componente P de Y era igual a P por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Donde alfa habíamos visto que era... Alfa era... Ahí, 30 grados. Alfa, 30 grados. ¿Sí? ¿Lo tienen? Alfa, 30 grados. Entonces ahora vamos a trabajar estas son las componentes, ¿no? Esas son las componentes del peso. Entonces ahora vamos a aplicar estas, vamos a escribirlas acá, estas son las componentes. Componentes del bloque del peso del bloque B. Componentes del peso B. Entonces vamos a plantear sumatoria de fuerzas ahora, sumatoria de fuerzas en el eje de las X del bloque B es igual a la masa del bloque B, ¿sí? La masa del bloque B multiplicada por la aceleración en el eje de las X del bloque B. No podemos ponerle las letras, ¿sí? Acá esta letra vamos a modificarla para que no se preste a confusión. Ahí, esta vamos a ponerla con mayúscula, como figura en el dibujo, para no confundamos, ¿sí? Ahora sí. Entonces esta es la masa del bloque A, esta es la masa del bloque A, y esta es la masa, ahora sí. Entonces, sumatoria de fuerza entonces es masa del bloque B por aceleración en B. Y vamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Fíjense, la aceleración, fíjense que la aceleración está acá, la aceleración, fíjense el sentido que tiene. ¿Y qué componente, cuál es la fuerza que está actuando en el bloque que tiene esa misma dirección? La componente en X. Entonces, componente en X va a tener signo positivo. Entonces, la componente en X va a tener signo positivo. Entonces, vamos a empezar. Acá, entonces, vamos a poner que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X aquí es igual a P de X va a ser igual a P de X menos
la tensión, P de X menos la tensión, y esto va a ser igual a masa del bloque B por la aceleración del sistema. De ahí planteé la primera ecuación de Newton en el eje de las X del bloque B. Y ahora vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y del bloque B. ¿Y eso a qué es igual? A la masa del bloque B por la aceleración del sistema. ¿Y a qué es igual esa sumatoria? Bueno, como habíamos dicho, este bloque no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces habíamos visto que la normal la considerábamos positiva, entonces que me va a quedar igual a la normal menos, cuidado acá, porque acá va a ir la componente, ¿sí? La componente va a ir ahí. Entonces ahí va a ir menos la componente en Y. De la misma manera que acá usamos componente en X, acá va componente en Y. Entonces eso que es igual. Eso es igual a masa B por aceleración en Y. Acá cometí un error. Y es el siguiente. Acá esta aceleración es en el eje de la Y. Esta aceleración, ahora sí, XX y Y. Entonces esto acá, armé, ¿sí? El sistema de fuerzas, mi sistema de fuerzas, en el eje de las X y en el eje de las Y, para ambos sistemas, para ambos bloques. Está bien. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a trabajar los sistemas, porque acá la incógnita, ¿cuál era? Anterior. La incógnita era, yo tenía que calcular la aceleración, ¿sí? ¿Qué tenía que calcular? Tenía que calcular la aceleración y tenía que calcular la tensión de la soga. Muy bien. Entonces, yo voy a trabajar con las ecuaciones. Primero vamos a reemplazar. Las ecuaciones acá, como ustedes pueden ver, son 4. Las ecuaciones son 4. Vamos a identificarlas. Son 1, 2, 3 y 4. Y en estas 4 ecuaciones yo tengo que tratar de encontrar la solución al problema. De la primera ecuación vamos a pasar a la página siguiente. Entonces yo voy a escribir ahora, voy a hacer esto. Acá. Voy a hacer esto. Y esta es una. Esta es una. No salió. Esta es una. Vamos a la otra. Esta es la otra. ¿Sí? Vamos ahora a
hacer así. Así lo llevamos todo de una. Siguiente. Ahí está. Ahora sí. Eso es lo que ve. Ahora sí. Hemos dicho que era del bloque A y esto era del bloque B. Esto era del bloque A y esto era del bloque B. Ahora sí. Bien, ahora vamos a ver, vamos a reemplazar los valores correspondientes, ¿sí? Entonces, como dijimos, vamos a empezar por la tensión del bloque A. Entonces, la tensión del bloque A me va a quedar que la tensión del bloque A me va a quedar tensión es igual a la masa de A 10 kilogramos, 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración del sistema, ¿sí? Y en el caso de la normal, ¿qué va a pasar con la normal? Va a ser igual al peso. ¿Por qué va a ser igual al peso? Porque la aceleración del sistema en el eje de la Y es igual a 0. ¿Eso por qué? Porque la aceleración del sistema en el eje de la Y es igual a 0. Esto es, entonces, todo lo referente al bloque A. A esta le podemos poner un número 1, a esta le podemos poner un número 2. ¿Sí? Acá, entonces con esto encontramos los reemplazos de las ecuaciones del bloque A. Vamos a ver qué pasa con el bloque B. P de X, si ustedes recuerdan, era la componente del peso que varía P por el seno de omega. A su vez, yo sé que peso es masa por gravedad. Entonces, acá yo puedo poner que peso es igual, P de X es igual a peso es igual a peso, P de X, peso, por el seno del ángulo alfa, que eran 30 grados, peso P por el seno de 30 grados, menos la tensión, esto es igual a la masa del bloque B, que la masa del bloque B eran 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración del sistema. Y en el caso de la segunda ecuación me queda lo mismo que en el caso anterior. N es igual al peso. N es igual al peso. ¿Por qué pasa eso? Por la misma situación. Porque la aceleración en el eje de la Y es igual a 0. Y esto pasa en el bloque B. A esta ecuación le podemos poner 3 si quieren, y a esta ecuación le podemos poner 4. ¿Eh? Entonces, ahora vamos a ver que las ecuaciones que nosotros nos van a servir para trabajar, para reemplazar, porque nosotros ahora nos van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, tensión. Vamos a trabajar con la ecuación 1. Ecuación 1. Que dice que la tensión es igual a 10 kilogramos multiplicado por la aceleración del sistema. Y la ecuación 3, ¿qué nos dice la ecuación 3? La ecuación 3 nos dice que peso, que era masa por gravedad, masa que valía 5 kilogramos, por la gravedad, que vale 10. La gravedad que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Esto que está acá, es el peso, multiplicado por el seno de 30 grados, ¿sí? Multiplicado por el seno de 30 grados.
Entonces, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Vale 0,5 multiplicado por 0,5, que vale el seno de 30 grados, menos la tensión es igual a 5 kilogramos por la aceleración en el eje de las X. ¿Sí? Fíjense, que no haya ningún tipo de duda, que seno de 30 grados es 0,5. Seno de 30 grados es 0,5. Y peso, es todo esto que está acá, masa por gravedad. Masa por gravedad. La masa, obviamente, del bloque 2. El bloque 2 eran 5, ¿no? Si no me equivoco, 5, muy bien, 5 kilogramos. Entonces ahora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora, si observamos con detenimiento, nos encontramos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita, dos incógnitas. Una incógnita, dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, con dos ecuaciones con dos incógnitas, con el método que ustedes quieran. Acá podemos resolver esto, y nos va a quedar. Sustituyendo, por ejemplo, yo puedo sustituir, y me va a quedar lo siguiente. Arriba, tensión, ¿sí? Me va a quedar como está. Entonces me va a quedar tensión es igual a 10 kilogramos por aceleración en X. Y abajo multiplico 5 por 10, 50. ¿Sí? 5 por 10, 50. 50 dividido 2, 25. Entonces me va a quedar 25 newton. 25 no vamos a ponerlo directamente. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Eso es newton. Pero vamos a dejarlo así. Menos la tensión es igual a 5 kilogramos por aceleración en X. ¿Sí? Entonces ahora sigo teniendo dos ecuaciones con dos incógnitas, no perdamos de vista eso. Entonces esta tensión, ¿sí?, la reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Reemplazando 1 en 3 nos queda 25 kilogramos. 25 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Este que está restando lo paso sumando y ya después los cambiamos. Entonces me queda igual a 5 kilogramos por aceleración de X. Este que está restando pasa sumando más la tensión, y ahora pongo 10 kilogramos por la aceleración de X. Eso que está ahí, eso, esto, es esto. Eso es eso. Entonces ahora, acá que me queda, entonces ¿qué me queda? Que 25 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es igual a 15, o sea, 10 más 5, 15 kilogramos por aceleración de X. Bueno, entonces de acá despejo, aceleración de X, este que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 25 sobre 15, y acá este kilogramo se me va con este kilogramo, y me queda metro. Este kilogramo se me va con este kilogramo, y me queda metro sobre segundos al cuadrado.
Entonces eso queda 25 dividido 15, 1,66. Entonces me queda que la aceleración es igual a 1,66 metros sobre segundos al cuadrado. Que eso es el resultado, el primer resultado de la primera incógnita, que es la aceleración. Ahora yo reemplazo ese valor en 1 acá, ese valor, este valor yo lo meto acá en la ecuación 1. Entonces reemplazando a de x igual 1,66 metros sobre segundos al cuadrado en 1, nos queda que la tensión es igual a 10 kilogramos, es igual a 10 kilogramos por 1,66 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a 16,66. Esto es igual a 16. Esto es igual a 16,66. ¿Sí? Recuerden que kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, todo eso es newton. Entonces eso da newton. Conclusión, la tensión entonces es igual a 16,66 newton, que era la otra incógnita que tenía que calcular. Y con esto damos finalizado el problema.